Joaquín, ¿cuál es la óptica desde el centro comercial respecto de la situación general que está atravesando el comercio, el consumo, la vida económica? Bueno, como siempre, el CECISA es el ente que trata de promocionar las actividades, ¿no?, para cada sector, en este caso el comercio. Siempre tratamos de trabajar en compañía con el gobierno que esté de turno, más allá de las ideas políticas de cada uno, pero somos realistas cuando las políticas no son las adecuadas para cada sector. En este caso, el consumo del comercio no solo que no se ha beneficiado, sino que lo han perjudicado también. Primero agregando más intereses a las promociones de lo que es con tarjetas, que hoy en día la mayoría de las personas consume con tarjeta, porque conocemos que los sueldos han quedado bajos también para los aumentos que hay. La política de CECISA siempre es acompañarlo a cada sector referido. En el comercio siempre, que es el que más cantidad de socios tiene el CECISA, representa casi un 70 y pico % de socios son del comercio. Generalmente se lo conoce como centro comercial y las actividades se han venido promocionando siempre. Tratamos de nunca bajar las promociones, que son desde hacer eventos o actividades que están referidas dentro del proyecto que se llama Centro Comercial Abierto, que es un proyecto que ya hace más de 10 años se viene gestando. Solamente falta la parte del acompañamiento municipal, que lo hemos tenido en su oportunidad y somos optimistas y creemos que lo vamos a seguir teniendo. Bien, hablando de la realidad puntual del comercio en general, Sí. más allá de la realidad de los diferentes rubros, Sí, que deben ser muy distintas, ¿cuáles son las problemáticas puntuales que al día de hoy están aquejando a la y en los comercios las problemáticas puntuales son los gastos fijos, es lo principal que ha aumentado, tanto los alquileres, como han aumentado también obviamente de acuerdo a la situación, como los gastos fijos desde gas, luz, los diferentes impuestos también. El problema del consumo que ha disminuido totalmente, quizás porque otros sectores que son los que se vuelcan después en el comercio a comprar, como te decía recién, los sueldos han quedado bajos, están en la expectativa, siempre especulando qué va a pasar. Muchos analizan con la suba del dólar y demás factores, ¿no?, económicos que siempre los primeros que impactan es generalmente al sector comercio, porque es un sector que por ahí no lo ven como algo necesario, vital, y como decimos recién, apuntan más a los gastos vitales como son los supermercados, alimentos y demás. Y esos costos fijos, el incremento de esos costos Sí. fijos, ¿ustedes pueden trasladarlo a los precios o no? De poder, o sea, la mayoría lo termina haciendo por una cuestión de que necesita seguir manteniendo su negocio, porque si no terminas generando una deuda mayor, pidiendo préstamos para pagar un costo fijo que no debería ser para eso, sino los préstamos que vos necesitas sería para reinvertir en tu negocio, ¿no?, en los productos que vayas a comprar. El costo fijo, la mayoría, más que nada en el servicio, se ha volcado también en el producto, es lo que hemos tenido comentarios de varios comerciantes, que no encuentran por ahí otra salida más que volcarlo en el producto y aumentarlo. Claro. Cuando hablamos de costos fijos decimos tema impositivo, tarifas, Sí, de servicios, costos laborales, exactamente. alquiler y demás. Sí, todo lo que sea, lo que sabes que todos los meses lo tenés que pagar, porque si no, son cosas que si no puedes seguir manteniendo un negocio. Claro. De esa manera la energía, obviamente. ¿Qué tipo de estrategias el comercio piensa o evalúa para tratar de, yo no digo salir de la crisis, pero de alguna forma Sí, paliar la situación. Sí, estrategias. Por lo general el comercio busca la misma estrategia que busca siempre en situaciones de crisis, que son promociones, tener que abaratar los costos, buscar el negocio en efectivo mayormente, para que no tengan tantos intereses o tanto retraso en los pagos de las tarjetas. Eso es por un lado. Después la mayoría termina disminuyendo personal también, que eso lamentablemente, porque disminuir el personal sabemos que se genera una bola y ese mismo personal, esa persona que ya no está trabajando tampoco va a consumir en otro lado, entonces
Es lamentable también el despido, que la gente se quede sin su trabajo. Yo creo que esos son los dos puntos, estrategias que no son por ahí para fomentar, sino que te terminas achicando en situaciones de cuando el consumo cae o cuando la economía no es buena. Claro. ¿Hay factores locales que se pueden resolver, que se pueden discutir, o estamos hablando de una problemática que surge a raíz de factores nacionales o provinciales? Y siempre cada ciudad tiene su potencial. No es lo mismo Río Tercero, el potencial que tiene, aparte de la industria y el otro sector, es el comercio, no solo porque abarca a Río Tercero, sino porque tiene toda la zona, que serán más de, no sé, 300.000 personas que pueden venir a consumir, contando las ciudades que nos rodean. Entonces yo creo que por ahí puede mantenerlo más respecto a otra ciudad, por ahí nacional obviamente, impacta todo lo que es la economía, siempre va a impactar. Hay que tener en cuenta que después por provincia también hay gastos que son más caros, nosotros tenemos la nafta más cara que en otras provincias, en Río Tercero inclusive está más cara que en Córdoba también la nafta, entonces son problemáticas que por ahí depende o del poder adquisitivo que tengan las personas de esa ciudad, depende si tenés otros sectores que pueden todavía mantener la situación y que puedan seguir consumiendo en la ciudad, la cantidad de habitantes obviamente también va a influir, pero vamos a ser realistas y hay muchos comercios que no, de años inclusive, que no pueden mantenerse por los costos fijos y demás, sea la ciudad que sea. Así, eso yo creo que nacional siempre va a impactar. Prácticamente se torna inviable la ciudad. Sí. Cuando te preguntaba el tema de estrategias, observamos una gran gama, por ejemplo, de promociones y de descuentos, ¿cierto? Sobre todo en los finales de temporada, que es lo clásico. Hubo, o hay, mejor dicho, una especie de, yo no diría boom, pero una aparición cada vez más sostenida de los outlets, digamos. Inclusive este año las liquidaciones empezaron antes, empezaron en julio, por lo general las liquidaciones de temporada se hacen en agosto, en lo que es invierno, y febrero, fines de febrero más o menos lo que es en verano. Este año empezaron antes, empezaron en julio las liquidaciones porque la gente, los comerciantes necesitaban el dinero para poder pagar a los proveedores, obviamente. Porque sabemos que si después se te corta esa cadena no vas a tener ya la confianza para poder retomar el punto. Y a raíz de estas liquidaciones comenzaron obviamente los outlets que ya largaron el año pasado, que se hizo el primer outlet acá, que ya es de una persona que ya lo hacía en Almafuerte, que tenía buena repercusión. Nosotros los apoyamos, son socios del CECISA, los apoyamos para una cuestión regulatoria, para que sean los comercios habilitados los que puedan participar de esos outlets y no se genere una feria continua, digamos, donde se hace competencia desleal de los comercios que sí están habilitados en el centro. Bueno, a raíz de otras circunstancias ya no apoyamos más este tipo de outlet, se generó otro inclusive outlet a raíz de esto, que es lo que temíamos. A raíz de estos outlets, nosotros ya el año pasado teníamos la intención, el CECISA siempre hace el Día de la Música, que es una actividad que genera el paseo en el centro para que la gente consuma. Entonces nuestra idea fue, a raíz de algunas problemáticas que nos presentaban comerciantes, de que la gente se iba del centro y se iba a un único sector, decidimos hacer un outlet integrando con estas actividades, así como el Día de la Música y demás. Un outlet en el centro, donde sean parte todos los comercios y se generen promociones fuertes en tal fecha que decidamos junto en todos los comercios. El año pasado no se pudo hacer, este año bueno, lo estábamos viendo, pero este año ya mantuvimos una reunión con el intendente donde él nos planteó también la idea de que lo hagamos en conjunto, al outlet en el centro, sí, que sea integrado para que todos los comercios sean parte, no tengan que pagar un alquiler por un stand. No es ni para competir ni con el otro outlet ni nada de eso, es algo privado, es simplemente porque es una actividad que nosotros siempre la venimos desarrollando y es en pos del centro comercial abierto. Joaquín, ¿cómo calificarías el costo de Río Tercero para la actividad comercial comparado con otras poblaciones similares? Y si comparamos otras poblaciones similares, yo creo que es variado siempre. Está el que es más caro,
como muchas veces se escucha a la gente decir que Río Tercero es caro, como hay cosas que se consiguen más baratas. Conozco muchos comercios que tienen mercadería más barata que inclusive que en Córdoba, como así también lo tiene más caro. Yo creo que eso es variado y es relativo de acuerdo al consumidor, a lo que va a buscar, y después habría que hacer una estadística a nivel general, digamos, para ver si es más caro o no, y no guiarnos por ahí por algunas cosas puntuales que pueden ser más caras, que a lo mejor uno dice sí es más caro, pero porque son cosas que consumimos mayormente, como qué sé yo, puede ser algún supermercado, algo más del día a día, ¿no? Pero no, se pueden conseguir, sí, promociones más baratas que en otros lados, y más ahora, bueno, con la situación hay que hacerlo. La receta sigue siendo recorrer y ver precios. Recorrer y ver precios, sí. No, siempre, bueno, o sea, hay que ver también, ¿no? Qué es lo que se consume, quién es lo que lo promociona. A lo mejor el que lo vende lo hace, el que lo vende más caro, digamos, lo hace porque puede, digamos, y a lo mejor no tiene necesidad de vender solamente, puede mantenerse, como el que está que lo vende porque realmente es comerciante y necesita la venta, ¿no? Sí, sí. Claro. Pasa también como cuando vemos locales vacíos, hay gente que puede mantener un local vacío, por eso el alquiler no lo baja el precio, como hay gente que baja el precio del alquiler teniendo en cuenta la situación y prefiere tenerlo alquilado y no desalquilado. Alquilarlo por menos costo en lugar de tenerlo desocupado. Exactamente. De todas formas, ha habido un fenómeno de los comercios han trasladado, digamos, sus estructuras a otras, sí, a otras zonas del centro, ¿verdad? Sí, hay muchos que se han ido del centro. Algunos tengo conocimiento, algunos han comprado propiedades para tener su propiedad fija. Yo creo que eso es un anhelo que esquiva, no una situación económica, sino un anhelo de siempre tener uno su propia, ser dueño, ¿no?, de su propiedad. Pero los alquileres sí, obviamente los podés conseguir más baratos. Y hay mucha diferencia de las principales calles céntricas, hablemos de, por ejemplo, Libertad de Sarfield con la calle Acuña, de Anfunes o las perpendiculares. En cuanto a precios de alquileres, sí, hay diferencia. Hay diferencia. Yo es algo que dije siempre, a ver, siempre cuando uno compra una propiedad, me pongo en el rol del dueño, ¿no?, de la propiedad. Muchos lo han hecho con algún esfuerzo, con la intención de en algún futuro poder tener un sustento a través, ¿no?, del alquiler. Y si lo hiciste en una zona que obviamente genera más movimiento y es más cara, tenés que trasladarlo eso, obviamente el precio del alquiler es relativo, obviamente. Si te vas a una zona donde no hay tanto movimiento de gente, obviamente el precio del alquiler va a ser más barato porque es la oferta que tenés que dar. Claro. Sí. Joaquín, la última pregunta respecto de también otra problemática que se planteó en un barrio, puntualmente un barrio Monte Grande, con la llegada de un supervecino. ¿Qué posición tienen ustedes al respecto cuando los pequeños comerciantes manifiestan que se plantea una competencia desleal? Sí, nosotros apoyamos a todos los comerciantes, a todos en general. En cuanto al planteamiento del supermercado chino, yo estuve en la reunión, inclusive escuché todas las propuestas. Yo antes hice un análisis de otras ciudades que tenían problemática. Como decía recién, no es un problema de si son extranjeros o no, sino es que es un problema de la competencia desleal, ¿no? Que sabemos lo que genera, por más que presenten todos los requisitos que sean necesarios para la habilitación de un comercio, que eso exigimos siempre y priorizamos, obviamente, que se cumplan todas las normas y que después tengan un seguimiento ese comerciante. Y nuestra postura va a ser obviamente siempre apoyar al comercio que esté habilitado, que esté en regla, y que no apoyar a uno que no esté habilitado, porque obviamente también sigue siendo competencia desleal, sea de acá o sea extranjero. El que tenga todos sus impuestos como debe ser y cumpla las normas, inclusive, bueno, en este caso sería más el rubro de supermercados y almaceneros, ¿no?, el que más le impacta. Pero en muchos casos se ponen de acuerdo en el rubro servicio, por ejemplo, para todos ser aliados, digamos, y generar una oferta en conjunto, que los precios sean más o menos los mismos, manejables. En este caso, teniendo en cuenta que conocemos cómo es la idea del supermercado chino,
que la idea es que se venda barato, pero hay que ver qué es lo que venden barato también. Por eso remarcamos controles de bromatología, que se le hagan los controles como se le hace a todos los comercios que han sido habilitados y que sean rigurosos será el área municipal que haga el control necesario para que no sea la competencia desleal, más que nada. Y hay que ver después de qué manera pueden ellos manejar precios más bajos que otros, porque tienen que pagar el mismo impuesto que tiene que pagar el comercio que está habilitado, que tiene un costo más elevado que ese super chino. Entonces hay que ver cómo lo hace. Si lo hace de una manera legal, bueno, entonces que se traslade también a todos los otros comercios. Claro, exacto. Gracias, Jorge. No, por favor, gracias.